Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Tomás y este es un tiempo para estudiar la Biblia juntos, para leer la Escritura. Yo tengo ayuda aquí con una persona puede leer por nosotros. Pero este es en capítulo 2 de San Juan. San Juan 2, y vamos a escuchar este mensaje, pero también yo quiero hacer un comentario antes de este tiempo. En realidad, mucha gente tiene problemas con vino, con cerveza, con alcohol, pero la Biblia no dice este es bueno. Cuando ellos usan la palabra vino, que quiere decir jugo de uvas, muchas veces jugo de uva. Y necesitamos entender otras veces es una cosa no es bueno por nosotros, and, pero contexto, las palabras antes y después pueden entender o podemos entender qué es pasando cuando está hablando acerca de vino. En el caso de Noé, después de diluvio, Noé tiene un problema porque está ah, usando uvas o jugo de uva that está fermentado. Pero cuando Jesús hizo vino aquí, la palabra vino, tiene dos significados. En este caso, que quiere decir, el Señor Jesucristo hizo jugo de uva. Este es que pasó porque dice personas encargado de este boda, ah, cosas para tomar. Dice, después tú esperas por la última parte, después hasta este tiempo para hacer jugo de uva. Esta es la cosa ellos quieren durante este tiempo. Es difícil para encontrar porque ellos no tienen refrigeradores y todo esto, pero en este caso, Señor Jesucristo hizo ah, jugo de uva como Él hizo todo el tiempo. Y las ramas de por nosotros en naturaleza, pero es un milagro. Necesitamos ser porque gente piensa, oh Señor Jesucristo, dice, es bueno para tomar vino en alcohol, pero no, durante ese tiempo ellos no tienen alcohol como hoy en día. So, vamos a empezar a escuchar, pero entender es jugo de uva en vez de vino es como tiene alcohol, pero no tiene alcohol en pero es solamente un milagro de Dios. So vamos a empezar aquí y necesitamos entender qué es pasando. Por favor, ¿ok? Capítulo 2 de Juan, San Juan. Capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Jesús le dijo: Mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo: Hagan todo lo que Él les diga. En ese lugar había 6 vasijas de piedra
y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían: Llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo: Ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí. Después, el encargado del banquete llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza, y sus seguidores creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum, y se quedaron allí unos pocos días. Era casi la fecha de la Pascua judía, así que Jesús se fue a Jerusalén. En el área del templo, Jesús encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas y palomas, y también a los que cambian dinero sentados en sus mesas. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. A los que estaban vendiendo palomas les dijo: Sáquenlas de aquí. No hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado. Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito: La emoción que siento por tu casa acabará conmigo. Los judíos le respondieron: ¿Qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho de hacer esto? Jesús les contestó: Destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos le dijeron: Para construir este templo se demoraron 46 años. ¿Y tú vas a construirlo en 3 días? Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las Escrituras y en lo que Jesús dijo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Amén. So, este es capítulo 2 de San Juan. And es importante, Señor Jesucristo está muy enojado con la gente porque no están orando en el templo, pero es como negocios. And no están pensando en Dios, ellos están pensando en dinero. Pero ¿cuál es más importante en nuestras vidas? La Biblia dice, nuestro cuerpo es el templo de Dios. And so vamos a pasar mucho tiempo en estudiando la Biblia, leyendo la Biblia y dar por memoria de la Biblia para orar a Dios, al Padre, al Hijo, Espíritu Santo, tres en uno. And so, esta es la palabra de Dios. Vamos a orar ahorita. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias por su ayuda con gente que tienen problemas con alcohol y otros pecado en sus vidas. Pero más importante es para recibir Señor Jesucristo como nuestro Salvador, quien murió en la cruz por nosotros y resucitó el tercer día.
Gracias a Dios por Señor Jesucristo y por su sangre podemos tener salvación. Gracias por todo. Queremos orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, Dios los bendiga. Hasta la próxima vez. Y hasta mañana, si Dios quiere, durante este tiempo.